Buenas noches y sean bienvenidos a este primer programa de la primera temporada de Mis Enigmas Favoritos. Lo cierto es que uno lleva ya en este maravilloso y apasionante oficio más de 10 años y uno no termina de acostumbrarse a esos típicos nervios del comienzo, a estar rodeado de cámaras, de focos y sobre todo de un extraordinario público como el que hoy nos acompaña y sobre todo también de una gran audiencia como son todos ustedes que nos ven desde sus hogares. Cada vez son más las personas que nos siguen, que siguen en este programa y cada vez aumenta, es mayor la gran familia de Mis Enigmas Favoritos. Tan solo unos datos. Hace unos meses, al término de la temporada de este programa, esta casa realizó un estudio de audiencia y este estudio nos decía que Radio Televisión Benalmádena, esta casa, y más concretamente en la franja horaria de este programa, éramos líderes de audiencia. Sinceramente yo me quedé perplejo porque la verdad es que uno no es consciente de cuánta gente te puede estar viendo. Luego, más tarde, llegaron más datos de otras televisiones locales de diferentes puntos de Andalucía. Y también ha sido un referente televisivo este programa allá donde se haya emitido. Solo puedo dar gracias por su fidelidad, por su complicidad y por su interés. Gracias a todas esas personas que nos han escrito cartas, nos han enviado emails, nos han llamado por teléfono, porque nos han dado y nos siguen dando esa fuerza, esa energía para seguir la brecha, para seguir trabajando. Al igual que hice la temporada anterior, en el inicio, me gustaría dar las gracias públicamente al director de esta casa, José Luis Moreno, por apostar, por seguir creyendo y por confiar en este ilusionante proyecto. Y doy este agradecimiento público porque muy poquitas televisiones, muy poquitas, apuestan de forma seria por el mundo del misterio. Y esto es muy de agradecer. La verdad es que yo por lo menos, y sé que muchos de ustedes también, ya estamos cansados de tanta porquería y bazofia televisiva, ¿no? De cómo se está denigrando esta maravillosa profesión como es la de periodista. Este programa, como saben muchos de ustedes, pretende muchas cosas, pero quizá las más importantes sean dos. Una, la de informar, y otra, la de dignificar el mundo del misterio de forma seria y que de alguna manera está muy maltratado en nuestro país. Y lo haremos como siempre de la mano de los mejores investigadores, periodistas y escritores de nuestro país. Este es un programa, y lo he dicho en alguna que otra ocasión, para librepensadores y también para valientes. Y sé que por fortuna todavía quedan muchos de ellos. Estaremos aquí semana a semana, en directo para toda Málaga, en diferido para más de 105 televisiones locales de toda Andalucía y de fuera de ella. Y vamos a hacer lo que más nos gusta hacer, periodismo de investigación. Así que, sin más dilación, damos paso al comienzo de Mis Enigmas Favoritos. ¿Están ustedes preparados para este viaje? Bueno, pues comenzamos con esta novedad, con esta fantástica cabecera que ha hecho nuestro buen amigo y compañero David San Román. Para mí es un placer y un honor contar en este primer programa con un colaborador habitual. Vamos a hablar nuevamente de Egipto, de esa fascinante civilización. Más datos. Saben ustedes que solo se ha descubierto, o hasta el momento se lleva descubierto, el 10% en lo que se refiere a temas arqueológicos, restos arqueológicos de lo que hay en Egipto, solo el 10%. Hoy vamos a centrarnos en 3 templos fantásticos. Vamos a hacer un viaje por el Nilo y vamos a visitar 3 templos tolemaicos. Los templos tolemaicos hablamos en unas fechas del 330 al 30 a.C., más o menos. Y como decía, para mí es un placer y un honor contar con la presencia de Manuel José Delgado, escritor, investigador, reportero, viajero, muchas cosas. Ustedes ya le conocen y bueno, pues para mí es un placer, Manolo, que estés aquí en este primer programa. Buenas noches y bienvenido. Encantado, como siempre, Luis Mariano, y por supuesto a toda la audiencia, de poder compartir e inaugurar esta nueva temporada, ¿no? Hablabas de los nervios
de los primeros programas, nunca, y mira que hemos hecho programas juntos, yo creo que eso jamás lo podremos quitar de encima. Además, sobre todo cuando uno piensa las ilustres posaderas que han estado precisamente en esta silla y que sobre todo las que van a estar todavía, porque efectivamente, como bien decías, todavía el periodismo de investigación tiene cabida, no solamente en la mente de muchos de nosotros, sino también, por supuesto, en cualquier franja horaria de cualquier televisión valiente como la televisión de Benalmádena. Si te parece, no vamos a entrar ya en materia, porque tenemos muchos datos, tenemos muchas imágenes que ver y tenemos mucho que comentar. Vamos a hablar de templos tolemaicos. Bueno, en primer lugar, hemos estado todo el verano prácticamente en Egipto, ¿no? Ha sido una experiencia increíble. Sí, todo el mes de julio, todo el mes de agosto nos hemos tirado allí 2 meses fantásticos haciendo investigaciones de ese otro Egipto, ¿no? Cuando uno piensa, cualquier persona piensa viajar a Egipto, lo primero que se le ocurre son los grandes templos, el templo de Luxor, el templo de Karnak, el Valle de los Reyes, las pirámides de Giza, el Museo del Cairo. Pero quizá este otro templos, ¿no?, los que llamamos los templos tolemaicos, estos que se ven durante el crucero, en la travesía hasta por el Nilo, son cosas que en un principio no tienen tanto atractivo, pero luego cuando se visitan, como vamos a ver a lo largo del programa, nos van a dar esa otra imagen del Egipto oculto, del Egipto misterioso, de ese otro Egipto que hay que descubrir de mano precisamente de la ciencia. Y yo creo que también este programa es novedoso porque, como tú decías, hay que hacer periodismo de investigación, periodismo de vanguardia y sobre todo periodismo científico. Y vamos a poder ver por primera vez, ya luego lo explicarás cómo, vamos a tener la presencia de alguien que va a valorar de una forma científica todo lo que por lo que venimos apostando muchísimos investigadores a lo largo de muchos años. Lo que vemos arqueológicamente o por la simbología del Antiguo Egipto tiene, por supuesto, una trascendencia en el plano científico y eso es lo que realmente cuenta, ¿no? Vamos a intentar, es mucho la información, vamos a intentar centrarnos en 3 templos. Es el templo primeramente de Dendera, después el templo de Fu y por último el templo de Komombo. Si te parece, Manolo, yo creo que es correcto que veamos unas imágenes que nos van a introducir, por ejemplo, en el templo de Dendera, templo apasionante donde los haya, para mí el favorito. Hablaremos en un futuro programa porque esto está conexionado con la Atlántida. Vamos a ver imágenes del templo y lo que dice la arqueología o la egiptología en este caso. Vamos a verlo. Que den un poco de retorno. La ciudad de Dendera está situada a unos 60 kilómetros al norte de Luxor, en el lugar ocupado por la antigua Yanet, capital de la sexta provincia del Alto Egipto. Hoy encontramos solamente un templo de época tolemaica, dedicado a la diosa Hathor y levantado al final del siglo I a.C. La diosa Hathor se venera como divinidad del cosmos, en el que la vida toma forma. Hathor, cuyo nombre significa templo de Horus, representa el seno materno en el que Horus, la vida, fue concebido. La diosa es simbólicamente representada por una mujer con las orejas de una vaca. Hathor es conocida también como diosa del amor, como fuente de alegría de las criaturas vivientes. No es casualidad que uno de sus símbolos más frecuentes sea el sistro, un instrumento mágico que gracias a sus vibraciones aleja las influencias negativas y atrae las positivas. El templo de Dendera se llama Templo del Sistro, ya que fue concebido como un enorme instrumento musical donde las armonías del cosmos se unen. El edificio inicialmente estaba rodeado por una triple cinta de ladrillos. De este nos llegó solamente el de Hathor, que constituía el corazón del edificio sacro. Dentro de las murallas se supera un lago sacro, en el cual se representaban escenas de los misterios de Osiris, cuando el lago se convirtió en océano primordial, fuente de la vida, y 2 mammisis, templos del nacimiento. La fachada del templo tiene 6 columnas que representan los instrumentos musicales de la diosa, con la cabeza de Hathor. Cada sistro tiene 4 cabezas orientadas hacia los puntos cardinales. Desde la entrada del templo cubierto se pasa a la sala hipóstila, donde se levantan 2 grupos de 9 columnas colocadas a lo largo del eje central. El techo está pintado con representaciones cósmicas y astrológicas, mientras que el cielo está representado por la diosa Nut, que cuando acaba la tarde se traga el sol para regenerarlo durante la noche y devolverlo al mundo a la mañana siguiente. Se pasa después a la sala de la aparición, con el techo sostenido por 6 columnas y con 6 habitaciones en ambos lados. A la izquierda el laboratorio, a la derecha el tesoro, donde los alquimistas producían ungüentos, aceites y materiales preciosos. Siguen las habitaciones del calendario y las del Nilo, con la función de medir el ritmo de las estaciones que determinan la prosperidad del país. La cámara del centro, o sala del Eneade, es el lugar en el que se recitaba un himno para evocar la divinidad.
Desde aquí se prosigue hacia el Sancta Sanctorum, rodeado por sus camarines. Debajo del templo hay 12 criptas, colocadas en 3 niveles que representan el mundo inferior. Son habitaciones angostas en donde se conservaban los objetos necesarios para el culto de la diosa y donde las fuerzas divinas se regeneraban en el silencio. El vértice del templo está ocupado parcialmente por la terraza que se utilizaba para la celebración anual de la unión con el disco solar. Bueno, me imagino que por dificultades técnicas no hemos podido ver el final de ese reportaje. Nos introducía, grosso modo, en este fantástico templo de Endera, pues lo que nos dice un poco la arqueología, la egiptología, la interpretación que se le da pues a ciertos símbolos y ciertos signos de este templo, ¿no? Manolo, ¿qué podemos decir de Endera? Muchísimas cosas, supongo, ¿verdad? Sí, de entrada decir que el templo de Dendera, aunque se atribuye a los tolemaicos, posiblemente los tolemaicos son los que hicieron la última gran reconstrucción del templo, pero hay algunos investigadores, como por ejemplo Albert Schlossman, que dice que en algunas pieles de gacela, donde antiguamente, sobre todo en el Imperio Antiguo, se escribían jeroglíficos, ya Keops hizo la tercera reconstrucción, según esos jeroglíficos, del templo. Son templos mucho más antiguos, lo que pasa que, bueno, con el estuco y con todo lo que podemos ver, que aplican a las paredes, a las columnas, incluso son templos antiguos, pero que luego los van ampliando poco a poco, pues bueno, efectivamente, sí, esta última parte nos da el origen ese tolemaico. Para el que no conozca el término tolemaico, hay que decir que Alejandro Magno, cuando fallece, muere sin descendencia, entonces su gran imperio se divide entre todos sus generales. Entonces Ptolomeo, que era uno de los generales de Alejandro Magno, pues se queda con la parte de todo Egipto. Lógicamente, tanto Alejandro Magno como sus sucesores pues tienen una gran predominancia de la parte helénica de Roma, ¿no? Entonces, cuando Ptolomeo se hace cargo de Egipto, hay allí un sincretismo entre todas las religiones, sobre todo entre la egipcia antigua y entre la helena, y entonces hay una mezcolanza en la que aparecen ciertos dioses que no existían en ninguno de los dos lados, pero que son la unión de algunos de ellos, o bien dioses del antiguo Egipto que automáticamente pasan a ser dioses de la antigua Grecia, como por ejemplo uno de los que vamos a hablar esta noche bastante, de Imhotep, que pasa a ser Asclepios o Esculapios, el dios de la medicina. Dendera es un templo tolemaico, pero indudablemente tiene que ser mucho más antiguo, porque resulta que es el templo dedicado a la astronomía en todas sus facetas. Yo me acuerdo del tiempo que tú y yo hemos dedicado a ese templo en ver la cantidad de claraboyas que hay en las criptas principales, que indudablemente estaban relacionadas con ciclos solares y con ciclos de las estrellas, a través de las cuales pues unos avezados en todo lo que es las leyes de la astronomía podían tener referencia visual del paso de ciertas estrellas que lógicamente configuraban todo el cómputo del tiempo y también la teología en el antiguo Egipto. Manolo, en Egipto hay 3 pilares importantísimos, ¿no? Quizá un poco por un lado la religión, por otro lado su distribución artística, por decirlo de alguna manera, y otro aspecto que es el tecnológico. Siempre. Y en Dendera encontramos cosas increíbles. Vamos, bueno, lo hemos estado ya hablando, Luis Mariano, y el templo de Dendera va a tener una gran importancia en ese programa que estamos preparando, dedicado exclusivamente a la Atlántida y al tema de los atlantes. Tiene una gran importancia porque allí está toda la historia de la Atlántida. Nos dice, tanto por el zodiaco de Dendera famoso, que se encuentra en este momento en el Museo del Louvre, y una copia se encuentra precisamente en el templo de Dendera, por todos los jeroglíficos que aparecen en la sala hipóstila del principio, etcétera, etcétera, nos dice cuándo fue el hundimiento de la Atlántida, nos dice cómo algunos seres de esa antigua Atlántida van y hacen el segundo gran país atlante. No hay que olvidar que la Atlántida se llamaba en el antiguo Egipto Ahamenpetah, que pasa a ser con el primer corazón de Petah, que pasa a ser para los griegos el Amenti o el Amenta, el lugar de los antiguos difuntos, el lugar de lo primigenio. Y Egipto sería Atkapetah. De Atkapetah proviene la palabra Egipto, que sería el segundo corazón de Petah, y por tanto, este investigador que antes he hecho referencia, Albert Schlossman, dice que Egipto no es otra cosa que el segundo corazón de Atlántida, de los atlantes, es decir, sería una colonia atlante. Pero eso vamos a olvidarnos un poquito, porque Dendera también tiene unos grandes significados. Por ejemplo, toda la electricidad que se producía en la antigüedad y que está representada en todo el templo, y también, por supuesto, todo lo que son las criptas y las iniciaciones a los cultos isíacos. De eso que estás hablando, vamos a intentar ver unas imágenes del templo de Dendera, porque filmábamos en el interior de la cripta, ¿te acuerdas, Manolo?, en varias ocasiones, algo que para la arqueología no hay duda, o los egiptólogos dicen que son berenjenas.
y uno percibe claramente que podrían ser bombillas, ¿no? La verdad es que todo el mundo al final termina encontrando lo que va buscando. Entonces, pues si la arqueología está dedicada a buscar vegetales, los va a encontrar en cualquier lado. Lo que pasa es que Egipto también tiene otra vertiente. Es el Egipto que está estudiado por las personas que saben de ciencia. Todos los viajeros que vamos por allí por Egipto, las primeras veces, cuando vamos de una forma más turística, más sencilla, pues descubrimos que en Egipto existen grandes restos de dos grandes ciencias. Por un lado la ingeniería y por otro lado la arquitectura. Pero no existe ciencia que avance si no avanzan todas las demás. Es decir, es extraño, y a mí me resulta incluso bochornoso, que muchísimos arqueólogos a la hora de valorar el antiguo Egipto no tengan nociones de astronomía, cuando todo en Egipto se basaba en la astronomía, cuando todos los dioses del antiguo Egipto tenían que ver, tenían su correlación, por supuesto, con los grandes dioses del espacio. Estamos hablando de la única religión del mundo que en una parte de su cielo saben perfectamente de dónde vienen los dioses y a dónde van las almas, ¿no? Esa parte del círculo del cinturón de Orión, la parte de todo lo que es el Can Mayor, de la estrella Sirio, todo eso, ¿no? O sea, es decir, voy a poner un ejemplo. Los 72 días que al cabo del año la estrella Sirio, por el movimiento de la Tierra, no se ve en el horizonte, luego pasa a ser los 72 días que tiene que estar el cadáver de un faraón, por ejemplo, en el periodo de la momificación. Es decir, si no sabes cómo funcionan los ciclos astronómicos, ¿cómo vas a poder interpretar por qué una momia tarda 72 días en hacerse? Pero no solamente eso, es decir, la arqueología, aparte de ejercitar su labor, debería también apoyarse en todo lo demás. Es decir, si sabemos que en Egipto hubo ingeniería y hubo arquitectura, ¿dónde está la biología? ¿Dónde está la física? ¿Dónde está la astronomía? ¿Dónde está la farmacopea? Porque, por ejemplo, nosotros la palabra química sabemos que proviene de la palabra alquimia, y alquimia no es otra cosa que alquemet, y alquemet era como se conocía en el antiguo Egipto. Es decir, ¿dónde está toda esa química, toda esa farmacopea, toda esa biología, toda esa medicina, todas las ciencias que debieron desarrollarse en el antiguo Egipto? Indudablemente, si un arqueólogo no sabe de metalurgia o no sabe de electricidad, jamás podrá encontrar en Dendera electricidad, pese a todo lo que hay allí. No sé si hemos visto imágenes de la cripta de Dendera, pero hablábamos del aspecto tecnológico, y a mí me resulta interesante porque en esa cripta, está bajo el suelo, evidentemente, vemos esas presuntas bombillas, vamos a llamarla así. Es imposible que recibieran la luz solar reflectada en espejos, o que utilizaran algún tipo de antorcha, porque... El espejo, como nosotros conocemos, que es un vidrio en el que por detrás existe azogue, que bueno, refleja perfectamente toda la claridad, no existía en el Antiguo Egipto, y los espejos del Antiguo Egipto eran simplemente bases de metal, normalmente de plata, que estaban pulidos. Es decir, la visión que tenías no era una visión correcta, ¿no? Se sabe que en cada reflexión de la luz en un espejo de estos de plata se pierde un 30%, es decir, a la cuarta reflexión prácticamente no llega luz. Existen tumbas, por ejemplo, como la de Seti I en el Valle de los Reyes, en el que por la cantidad de salas que tiene, además cada sala tiene que bajar escalones, pasadizos, etcétera, no se podía llegar al final reflejando luz sin hacer previamente 60 reflexiones de luz, es decir, es imposible. También se ha demostrado que en tumbas del Valle de los Reyes, en muchísimos templos, no existe en el techo restos de haber incinerado ni materia vegetal, ni mineral, ni animal. Es decir, yo creo que en el Antiguo Egipto sí sabían, no todo Egipto por supuesto, sino algunos grupúsculos de conocimiento sí conocían la electricidad. Esa electricidad fueron una de las cosas que se llevaron los hebreos en su éxodo del Egipto, y además en forma de una cosa que todos conocemos, que es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, ya está súper demostrado, era un receptor emisor de una serie de campos magnéticos que producían una serie de energía, en la que en la Biblia tenemos referencias de que como no la conocieras te quedabas electrocutado. Y en la Biblia se ve como estas gentes que no eran sacerdotes arónidas, es decir, los que venían de Aarón, los que venían posiblemente de Akenatón, posiblemente de todo ese conocimiento del Antiguo Egipto, el que la tocaba se quedaba fulminado. En el templo de Dendera, en el pasadizo, es uno de los templos más maravillosos porque se puede llegar al techo. Entonces, por esos pasadizos que hay para llegar al techo, se ve como unos sacerdotes perfectamente con unas ropas especiales, con unos guantes especiales, ese arca, ¿no? Portan un arca, que además ese arca está lleno de serpientes. En el Antiguo Egipto las serpientes eran siempre símbolos de energía. Es decir, que subían el arca cargada de energía al techo del templo. En el techo del templo
existen unas cosas que es realmente increíble. Existen una especie de canalizos hechos en la piedra del templo, en el que se van superponiendo una serie de líneas de una forma un poco caótica, parece un poco la línea de Nazca, y nosotros hemos visto que esos canalizos valían para verter metales fundidos, de tal forma que se iban incorporando unas vetas de cobre con otras vetas de plomo. Por otra parte, todo el techo del templo de Dendera está rodeado de una especie de valla de unos 50 centímetros en el que existen unos agujeros para incorporar agua y otros agujeros por donde desalojar ese agua. Eso me suena a un proceso... Un proceso electrolítico en el que solamente con esa presencia de agua y subiendo una pila cargada, tú puedes hacer ahí electrolisis, vete tú a saber con qué finalidad. Claro. Pero está claro que manejaban esa electricidad. Si arriba hacían electrolisis, ¿cómo no nos vamos a creer que abajo no tuvieran bombillas? Existen dos símbolos en el Antiguo Egipto que la arqueología todavía no ha dado ningún tipo de validez. No saben lo que son. Por un lado, el pilar Yet y por otro, el signo Tit. El pilar Yet dicen que es la columna de Osiris. Bueno, y el signo Tit dicen que, bueno, que es una representación del doble lazo. Pero es que en la tumba de Ramsés VI existe una persona que porta en las manos un pilar Yet, que a su vez del pilar Yet sale el símbolo Tit. Y esto está alumbrando toda una escena en la que aparece además un círculo en el cielo del que sale una pequeña cúpula y un señor desde arriba que está saludando. Es curiosísimo porque, fíjate, las bombillas de la cripta de Dendera, justo en la parte inferior de la bombilla hay un pilar Yet, sujeta la bombilla. Claro, está lo que llaman la berenjena, ¿no? Resulta que es una especie como de bombilla de cristal, en el centro tiene una especie como de serpiente. Filamento, ¿no? Claro, siempre que vemos serpiente siempre tenemos que asociarlo con la energía. Por la energía sabemos que también se propaga en forma de ondas. Hay un casquillo. De ese casquillo se va a una especie como de pila o de almacén, ¿no? Entonces, al lado está el babuino con los cuchillos. El babuino con los cuchillos significa el hombre tonto. Significa una especie como de protección que te dicen, cuidado, si no sabes manejar esto, te puedes quedar electrocutado o puedes morir por ello. Era un signo de protección, el babuino, el mono, con los cuchillos, está siempre señalando que se está manejando una tecnología que puede ser peligrosa. Y luego, aparte de eso, está todo absolutamente protegido. Cuando suben los sacerdotes al techo de Dendera, ese arca lleno de serpientes, lleno de energía, hay que fijarse que están con zapatos con una suela bastante grande. Y cuando por el otro lado bajan desde arriba, ya no llevan protección. El arca ya no tiene serpientes y el arca arriba en el techo, lógicamente, se debe haber descargado. ¿Pero por qué se cargaba dentro del templo? Eso es lo que tenemos que investigar. Nos vamos a desvelar más misterios de este templo. Sin embargo, vamos a hablar por encima del famoso zodiaco de Dendera, conocido por todos, pero si te parece, nos va a introducir en él un buen amigo común, es astrólogo y director de la revista Tu Suerte, Vicente Casania. Yo creo que lo conoce muchísima gente. Vamos a ver esa entrevista. Precisamente en la sala que guarda ese famoso zodíaco, famoso, enigmático, mágico a la vez, y que tiene una serie de enigmas verdaderamente interesantes. Por ejemplo, ¿por qué la constelación de Leo se representa en una barca? ¿Por qué se le da un lugar tan preponderante y con un lugar un tanto alterado respecto al zodíaco que conocemos y que podemos ver en el cielo? Bueno, podría ser que esto sea una atribución al cambio de las eras, podría ser que en la era de Leo es cuando se produjo el diluvio universal y cuando marca el cambio de la humanidad de un estado nómada a un estado sedentario, y probablemente ese momento crucial en la historia de la humanidad, que es el diluvio universal, esté representado aquí en el zodiaco de Dendera. Algo que solo podemos basar en hipótesis, en suposiciones, puesto que en realidad se desconocen sus orígenes, se desconoce cuándo y en qué momento se plasma su original aquí, que no es este. Lo que estamos viendo es una copia, puesto que el original fue trasladado al Museo del Louvre, en París. Se pueden ver perfectamente las constelaciones de los signos del zodiaco, con una serie de características verdaderamente interesantes también. Por ejemplo, el hipopótamo, que se puede ver en el centro de este zodiaco de Dendera, representa la constelación del dragón, una de las constelaciones más importantes del hemisferio norte, y que, como cada cultura, pues también aquí adaptaban a su lugar. El dragón aquí viene pues representado por un gran hipopótamo.
mientras que Anubis, un pequeño Anubis delante del hipopótamo, representa la constelación de la Osa Menor y por lo tanto apunta a la estrella polar, y esa especie de ave voladora, esa especie de ox, es la Osa Mayor. En esta misma sala del zodíaco de Dendera aparece la diosa Nut en el centro, maravillosa, espléndida, una gran figura, aunque lamentablemente está deteriorada. Y un poco más a la derecha, otra representación ya más clásica, más habitual, de la diosa Nut también, que envuelve un cuadro en el que están representadas las horas planetarias y que está dividido lógicamente en 7 maravillosas secciones. Sin duda, Dendera es uno de los templos más impresionantes de todo Egipto, y también escuchábamos y veíamos a Vicente Casania darnos su opinión como astrólogo de este famoso zodiaco de Dendera. Manolo, ¿algún comentario sobre esto? ¿Lo dejamos para otro futuro programa? Muchísimos, pero vamos, hay que tener en cuenta 2 cosas, además son fundamentales. El zodiaco de Dendera lo que sí dice es que los antiguos egipcios conocían la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios dura 26.000 años y es algo que es imposible saber por observación. Claro. O sea que te tira 26.000 años mirando. ¿Cómo lo sabían los antiguos egipcios? Otra cosa, en el zodiaco de Dendera los antiguos egipcios sabían que la Tierra es redonda. ¿Por qué ha habido el oscurantismo detrás? Es decir, son muchísimas cosas que tendremos que desarrollar en otro programa. Y el hecho de que por qué se repite el signo de Leo 2 veces en el propio zodiaco, ¿no? Claro, y además en las proporciones en las que estaba puesto, ¿no? O sea, es decir, en la era de Leo ocurrió algo, ocurrió el gran cataclismo, y además es algo que coincide con el fin de la cuarta glaciación, etcétera, etcétera. El templo de Dendera merece un capítulo entero de mis enigmas favoritos. Pues, Manolo, dejamos el templo de Dendera para otro futuro programa, porque viajamos por el Nilo, estábamos a unos 60 kilómetros de Luxor aproximadamente, estaba Dendera. Iniciamos la ruta por el Nilo desde Luxor, y uno de los primeros templos que nos encontramos, además fantástico, es el templo de Fu. Hacemos lo mismo con este templo, vemos un poco las imágenes y conocemos un poco la historia de este templo. Viajemos a Fu. Viajemos. Edfu, antiguamente llamada Gebau, está situada a unos 100 kilómetros al sur de Luxor, en la orilla occidental del Nilo. Fue capital de la segunda provincia del Alto Egipto, ciudad importante y rica, desde el reino antiguo y morada de Horus, el dios celeste simbolizado por la cabeza del halcón y cuyas alas representan la extensión del cosmos. El templo, dedicado a la divinidad, está en perfecto estado de conservación, probablemente gracias a su larga permanencia bajo la arena. Solamente las partes altas del edificio permitieron el hallazgo durante la expedición napoleónica. Fue en 1860 cuando Auguste Mariette, director del Servicio de Antigüedades Egipcias, comenzó las obras para liberarlo de la arena. El edificio aparece casi intacto. Por sus dimensiones es el mayor templo egipcio después del de Karnak, y el más grande de los monumentos consagrados al dios Horus. Su construcción comenzó en el año 237 a.C., bajo el reino de Ptolomeo III, y terminó en el 57 a.C., durante el reinado de Ptolomeo VII. Se entra en el templo por la puerta monumental abierta entre las 2 torres del pilono. Sobre ellas hay un balcón desde el cual los sacerdotes, una vez al año, durante una solemne festividad, presentaban el halcón escogido para encarnar al dios viviente. A tal fin, Edfu creó un colegio de adeptos dedicados a la cría de los rapaces. Superadas las 2 torres, se entra en un atrio delimitado por los 3 lados por columnas. Al fondo está la primera sala hipóstila, donde hay una de las estatuas de Horus más imponentes que jamás se haya realizado. A los lados de la sala se abren 2 pequeñas cámaras. A la derecha, la casa de la mañana, celebra el amanecer y corresponde a la fe necesaria para acceder al templo. A la izquierda, la casa de los libros daba acceso al conocimiento sacro.
De la primera sala se pasa a la segunda sala hipóstila, con 12 columnas, más pequeña que la anterior, que comunica con 3 salitas. La primera, a la derecha, la llamada del tesoro, que conserva los nombres de las regiones mineras dependientes de Egipto. A la izquierda están la cámara del Nilo, que trae prosperidad, y el laboratorio con recetas para perfumes y ungüentos destinados a los ritos sacros. La segunda sala conduce a la cámara de las ofrendas y está unida por el techo que anticipa una cámara central. A la izquierda de esta última se halla el camarín dedicado al dios Min, mientras que a la derecha hay un pequeño atrio con altar y camarín, donde vestían al dios. Dentro de la cámara de centro, Naos, está situado el Sancta Sanctorum, o sea, el templo en el templo, donde había un altar con una estatua del dios, rodeado por un pasillo con camarines en los cuales hay escenas del mito de Horus. El culto cotidiano tenía 3 servicios: el de la mañana, con ofrendas de alimentos por el sacerdote que superaba el Naos, y frente a la estatua del dios se nutría con su potencia. Luego cerraba las puertas del Naos y borraba sus huellas caminando hacia atrás, sobre sus pasos. El segundo servicio se producía a mediodía. El Naos permanecía cerrado, pero se repetían aspersiones y fumigaciones. Y el último servicio, el de la noche, incluía ofrendas de purificación mediante incienso. En Edfu, el visitante puede conocer una particularidad típica de la arquitectura templaria egipcia: la sucesión simbólica hacia espacios cada vez más pequeños y oscuros. Bueno, pues hemos visto imágenes del templo de Edfu. Se han colado algunas del templo de Komombo, han sido muy poquitas. Manolo, rápidamente, porque nos tenemos que marchar a publicidad. Es uno de los templos mejores conservados de Egipto, porque estaba prácticamente cubierto de arena, y han hecho ahora un trabajo muy importante de sacarlo, entonces está muy bien conservado. Y una leyenda muy bonita: dicen que el templo de Edfu se construyó con los planos que le llegaron del cielo al gran sacerdote Imhotep. Lo dejamos ahí. Hacemos nuestro primer alto en el camino, pero regresamos en un instante aquí, en mis enigmas favoritos. Hasta ahora mismo. Entramos en la segunda parte del programa. Hemos visto muy por encima, grosso modo, lo que es el templo de Edfu. Habría muchísimas cosas interesantes que comentar sobre ese templo. También lo emplazamos para otro programa, porque esta segunda media hora la vamos a dedicar a un templo fascinante. Se llama el Templo de Komombo, también llamado Templo de la Medicina. Y para esta parte hemos contado con la presencia de un invitado de lujo. Ha estado con nosotros en Egipto, se llama el doctor Héctor Gambis, y bueno, pues voy a dar algunos datos de él. Tiene máster en homeopatía, medicina biológica, experto en oligoterapia y homotoxicología, participa en la investigación oncológica para laboratorios independientes y es miembro y colaborador de la Asociación de Medicina Biológica para la Investigación del Cáncer. Doctor Héctor Gambis, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Manolo, vamos a hablar del templo de Komombo ahora, y como hemos hecho anteriormente, vamos a ver unas imágenes de este templo que nos van a introducir en él. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Komombo, la antigua Ombos de los griegos, en egipcio Nubit o Ciudad del Oro, está situada en la orilla derecha del Nilo, a unos 50 kilómetros de Asuán. Por su posición estratégica, sobre un promontorio del cual era fácil vigilar el paso de embarcaciones, Komombo se transformó en posición de primaria importancia para el ejército egipcio, permitiendo a la armada adquirir una segunda plaza fuerte en el Nilo, después de Asuán. La ciudad fue un centro agrícola y comercial con Nubia, sobre todo durante el periodo en el que reinaron los Ptolomeos. El templo, construido durante el reino de Ptolomeo VI, sobre restos de un santuario que se remonta a la 18ª dinastía, fue completado bajo Ptolomeo XII y desenterrado en 1893. El edificio fue dedicado a 2 divinidades: Sobek, el dios cocodrilo, y Aroeris, Horus el Viejo, el dios halcón. En este caso, Sobek se identifica con el malvado Set, enemigo de Horus. En el santuario
había un gran número de cocodrilos. Los egipcios creían que transformándolos en objeto de culto no serían atacados por estos temibles animales. Muchos de ellos fueron tenidos en cautiverio en el templo y momificados a su muerte. Del templo ptolemaico se conserva solamente un parcial recinto amurallado, algunas columnas, pocos elementos del pronaos y de los camarines, y un mamisis. La entrada está formada por el pilono que forma la puerta monumental, con doble entrada para Sobek y Horus, de la cual se conservan pocos elementos. En la zona meridional del gran atrio, en el área derecha del templo, hay un camarín dedicado a la diosa Hathor, con algunas momias de cocodrilos. Después del pilono se llega al atrio, delimitado por columnas, hoy destruidas, cuyo centro está ocupado por un altar para los sacrificios. Desde allí se entra en la primera sala de las columnas, con doble puerta, con función de purificación mixta del faraón por Horus y Thoth, frente a las divinidades del templo Sobek y Aroeris. Las dos divinidades, entre ellas hostiles, de común acuerdo luchan contra las tinieblas, y este dualismo se nota en la realización arquitectónica que subdivide las partes que componen el templo: dos entradas, dos pasillos que rodean el naos, dobles pasajes entre las partes del edificio y el Sancta Sanctorum subdividido en dos templetes. En esta dualidad ambas divinidades están consagradas, no separadamente, sino como partes integrantes recíprocamente. La segunda sala, hipóstila, de dimensiones más reducidas que la anterior, tiene paredes decoradas por numerosos jeroglíficos que se refieren a las reglas y al desarrollo de los ritos con los respectivos lugares y fechas. Tres salas anticipan el Sancta Sanctorum. En la primera, el faraón pone las bases del templo. La segunda, llamada de las ofrendas, permite el acceso al techo, donde a cada inicio del año se celebraba el rito de la unión del disco solar. Durante este rito, las estatuas de las divinidades, custodiadas en la tercera sala, se exponían a la luz del nuevo año solar para que las absorbieran energía positiva. En el corazón de las tres salas está colocado el Sancta Sanctorum, probablemente en origen subdividido en dos partes separadas por un muro, con el área dedicada a Horus a la izquierda y el área dedicada a Sobek a la derecha. El Nilo, habíamos dejado el templo de Efu y la siguiente parada era el templo de Komombo, este que acabamos de ver, también llamado templo de la medicina, ¿verdad, Manuel? No por la arqueología precisamente, porque como hemos visto la arqueología pues creo que pierde bastante tiempo en simbologías o en novelar algo que absolutamente desconoce, ¿no? Es un poco pensar el pobre arqueólogo dentro de 10.000 años que quiera saber un poco de cristianismo, pues investigando, pues no sé, las Navidades o la Semana Fantástica de unos grandes almacenes o una despedida soltero. Es decir, creo que estamos ya separándonos muchísimo de los orígenes y en este caso la arqueología no da verdadera respuesta a lo que era un templo, porque si nos hemos estado fijando en las imágenes vemos que un templo que es absolutamente extraño. Hemos visto el jeroglífico o la representación de una mujer pariendo. Por otro lado, aparecen, que no salió en el templo, pero en muchísimos jeroglíficos de penes en eyaculación. Vemos pies por todos lados. Vemos que al faraón portando un fonendoscopio, que hemos visto que estaba una linterna iluminándolo. Y por otro lado existe también una gran representación, que esa la hemos sacado al principio del reportaje, de todo lo que es una serie de herramientas quirúrgicas que solamente existen en este templo. Estas herramientas quirúrgicas están al lado de una figura que antes hemos hablado de ella, del gran Imhotep. Imhotep, que bueno, era el arquitecto jefe del faraón Zoste de la tercera dinastía, que era también gran sacerdote, que tenía un montón de cargos y que luego se diviniza en la época tolemaica y pasa a ser Esculapio o Asclepios, el dios de la medicina. El logotipo de Imhotep, que era un bastón por el que se van subiendo dos serpientes, pasa a ser el símbolo de la medicina, es el caduceo, ¿no? El de la farmacia también. También, y es la representación simbólica de la molécula del ADN.
Pero este templo tiene también una gran diferencia con todos los demás templos de Egipto, y es que es un templo doble, lo habéis dicho muy claramente, es un templo dedicado a dos grandes dioses. Por un lado, al dios Sobek, el dios cocodrilo, y la puerta de la derecha del templo está dedicada a él. El dios Sobek, en el juicio final, es el que se come el corazón en caso de que en ese juicio tus pecados pesen más que una pluma, ¿no?, en ese juicio final. Por otro lado, la otra puerta, la de la izquierda, está dedicada a Rajorakti, a Horus, el viejo. Es decir, es el único templo que tiene dos entradas, que tiene un eje principal que distribuye simétricamente el templo, igual a izquierda, igual a derecha. Por otro lado, existen un montón de representaciones dedicadas con la medicina, y por otro lado, llegamos a un final donde, si nos damos la vuelta y podemos mirar, vemos algo que es realmente espectacular. Ya lo hemos hablado alguna vez, cuando miramos una esfinge lo que estamos viendo son los cuatro elementos, los cuatro estados de la materia. En definitiva, son las cuatro partes que tiene un ser humano. Y vemos las representaciones, por ejemplo, de los cuatro evangelistas. Cierto, sí. Vemos el águila de Juan, vemos... Todos están ahí representados. En la parte de atrás del templo. Y exactamente donde terminaría esa línea imaginaria que divide al templo en dos partes. Y en ese justo final existe una especie como de hornacina que está vacía. ¿Qué es lo que debería haber ahí? Si vemos un poco la leyenda de la Esfinge, cuando Edipo resuelve el misterio de la Esfinge, cuando la Esfinge le dice ¿qué soy yo? Y bueno, aquella lo repetimos por si alguno no lo escuchó, ¿qué soy? Y le pone un acertijo, soy algo que, o alguien que por la mañana anda a cuatro patas, al mediodía anda con dos y por la tarde anda con tres. Y dice el hombre, que cuando nacemos gateamos con cuatro, en nuestra madurez andamos con dos piernas y en la vejez nos apoyamos de una tercera pierna, lo que es el bastón, ¿no? La esfinge es el hombre. Cuando vemos los cuatro elementos de la esfinge, las garras, el cuerpo, la cabeza y las alas, lo que estamos viendo es el hombre. Lo que hay dentro de esa hornacina es el hombre. Nosotros hace muchos años que vamos recorriendo Egipto, ¿verdad, Luis Mariano? Sí. Y siempre hemos dicho lo mismo en ese templo. Es un templo en el que te sientes o muy bien o te sientes muy mal. Y cuando nos hemos coincidido allí con otros grupos, hemos visto como mucha gente ha caído redonda al suelo, mareados, con lipotimias, con taquicardias, con un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque la visita a ese templo hay que hacerla de una forma determinada. Porque ese templo no era un templo para meditar, no era un templo para ir a hacer ofrendas, era un templo que se dedicaba exclusivamente para la medicina. Y lo más curioso es que esto nosotros lo venimos diciendo, ¿verdad?, hace muchísimo tiempo, que era un templo dedicado a la medicina. Pero ha sido precisamente este verano cuando hemos tenido el honor y la gran suerte de compartir el viaje con un doctor en medicina real, sí, señor. Que no es un curandero, con todos mis respetos a los curanderos, alguien que está licenciado, alguien que ha participado, que ha trabajado en los mejores hospitales de Málaga, alguien que tiene una consulta reconocida, afamada y absolutamente seria. Una persona que cuando yo estaba allí explicando en Comombo esta diferencia de las dos vertientes, ¿no?, de lo que era realmente el bien y el mal, son solamente dos tipos de energía y una no es buena y otra no es mala. Para que funcione una bombilla tiene que tener la parte positiva y la parte negativa. La parte negativa de la electricidad o de una pila no es que sea peor, es simplemente que tiene que haber una correspondencia para que circule. Pero es que resulta que el cuerpo humano tenemos también esos dos ejes energéticos, el Hidra y el Pingala. Tenemos también los hemisferios, que también, por supuesto, todo está relacionado con la electricidad. Y cuando estábamos viendo esto bajo el punto de vista arqueológico, resulta que contamos con la gran colaboración del aquí presente, el amigo Héctor, que nos dice que exactamente el cuerpo funciona exactamente así. Cuando vamos recorriendo el templo, lo tenemos que recorrer dependiendo de nuestra personalidad, dependiendo de nuestro estado físico y dependiendo de lo que queremos conseguir cuando llegamos al final del templo. Y existen unos círculos en el suelo que hasta este verano no sabemos para qué era, y era precisamente para que te quedes ahí un rato absorbiendo la energía que todavía emana ese templo. Entonces, pues bueno, las grandes conversaciones que tuvimos en ese templo y sobre todo después a lo largo del crucero, era que nos dio un poco a entender que Héctor debía pertenecer a este programa no solamente como amigo, sino para aportar claro, la parte médica, la parte... Héctor, hombre sabio y muy viajero, conoce muchísimos países del mundo. Era la primera vez que visitabas Egipto, ¿no? Sí, la primera vez que... ¿Cómo es esa sensación, ¿no? La impresión que te llevas al ver todas estas maravillas, ¿no? Es increíble, la verdad que es algo sorprendente, como te va sorprendiendo Egipto desde el primer día que llegas a medida que vas recorriendo los diferentes puntos, ¿no? Te vas dando cuenta de que hay magia, que hay algo realmente
interesante que realmente te está moviendo energías dentro de Egipto, ¿no? Es increíble, Héctor, cómo los antiguos egipcios tenían grandes conocimientos en medicina, ¿verdad? Es impresionante el tema de, digamos, en todos los aspectos, en todos los niveles, la verdad que los conocimientos que habían, se ve claramente en Egipto que iban desde un conocimiento, mientras más antigua era la civilización, muchísimo mayor el conocimiento a cuando vas llegando, por ejemplo, a cosas muy de hoy, muy de, digamos, de esta era, ¿no? Hablamos de dos tipos de medicinas, ¿os acordáis, no? La medicina occidental actual, la que se trata o la que se intenta atajar o atacar directamente al órgano afectado, y hablamos de esa otra medicina, un poco que también tiene connotaciones orientales, pero que se practicaba también en el antiguo Egipto. Exacto. De que las personas estamos, hay enfermos y no enfermedades, ¿no? Exacto. Ahí había un conocimiento muy profundo de la medicina en todos los campos. Como dijo Manolo antes, no se puede construir esos tipos de monumentos sin el conocimiento múltiple. La medicina hoy por hoy pues están habiendo muchos cambios. A nivel técnico, a nivel de ingeniería, están habiendo unos cambios muy importantes. Hoy por hoy hay Victory Láser y demás, ¿no? Cosa que antiguamente no había, hay un PET scanner, hay diferentes tipos de instrumentaria para una diagnóstica. Lo que más me sorprende, por ejemplo, en este templo, lo que más me chocó en ese momento, que estamos hablando de una época en el que el ser humano se supone que el mayor conocimiento que tenía era la lucha por su supervivencia, ¿no? Y que en este campo no debería haber tanto conocimiento. Cuando llegas allí encuentras un forendoscopio perfectamente grabado en piedra. No hay duda de que se trata de un forendoscopio. No hay duda, es exactamente lo mismo. El forendo tampoco tiene mayor... Pero un forendoscopio en la época faraónica... En la época faraónica, Manuel, tienes que pensarlo, ¿eh? Se puede pensar que es una fibra, igual que utilizaban preservativos del intestino de algunos animales, pues también igual que haces un pandero, cuando simplemente uno de los tambores que tenían, sabes que, bueno, si lo pones en una pared resuena, ¿no? Es decir, veo mucho más problema en una linterna. Pero sigue siendo anacrónico eso, ¿no? Sí, es otra medicina, ¿no? Es otra medicina. Una medicina aparte un poco separada de lo que son los bisturí láser, de lo que es todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Una medicina que aplicaba el chamán o el sacerdote, un poco dependiendo, un poco particularizada en cada individuo, ¿no? Sí, realmente ahí el conocimiento que existía era eso, individualizar al individuo, individualizar la patología, eso está claro. Energéticamente tenemos un corte biológico que en ese templo se contempla desde el que tú entras, un corte biológico que realmente se ve en la medicina biológica. Tenemos un cerebro, nuestro propio cerebro tiene una lateralidad derecha, una lateralidad izquierda. Concretamente la orgánica corpórea está en la lateralidad derecha. El corazón, por ejemplo, tiene dos lateralidades, una de absorción y otra de expulsión. Está de la lateralidad derecha y la lateralidad izquierda. La lateralidad derecha es la de expulsión, lo mismo que un riñón. El riñón izquierdo es simplemente de absorción. Entonces todo esto estaba contemplado allí. Está contemplado plenamente, desde que entramos al templo hasta las diferentes cosas. Vamos a ver nuevamente imágenes de fondo mientras vamos hablando de este templo, que desde luego, como estamos comentando, es súper interesante. Veíamos en una de las imágenes, las veremos ahora, en la pared, en la parte trasera del templo, todo el instrumental médico y quirúrgico que utilizaban, ¿no? Sí, pero creo que es un error el pensar que el avance de la medicina es un avance de maquinitas. Porque en este momento, bueno, tenemos las grandes enfermedades del siglo XXI, tenemos el cáncer, tenemos el SIDA, tenemos un montón de cosas que precisamente en este momento se están atajando, no precisamente con el bisturí. No. Y a lo mejor no son cosas que a lo mejor él pueda decir. Sí. Yo lo puedo decir porque he visitado su clínica y he visto cómo los grandes resultados que están obteniendo en estas enfermedades de inmunodeficiencias, en estas enfermedades... ¿Estáis investigando, no, Héctor? Sí, realmente se está investigando. Con máquinas, sino precisamente por la activación energética de puntos que existen en el cuerpo, exactamente igual que en Egipto existen lugares de poder. Exacto. Eso es lo que la correlación más increíble que podemos encontrar. Sí, es una correlación increíble, pero realmente sí, se sabe realmente que hay ciertas proteínas, ciertas células del ácido láctico que intervienen en un cáncer, por ejemplo.
Pero ¿dónde comienza eso? Realmente comienza en una enfermedad inmunodeficiente. Es una enfermedad en la que la persona, digamos, concibe a nivel psíquico una depresión, porque el cáncer no es una enfermedad que pueda ser contagiosa, es una enfermedad o la heredas o la provocas o la construyes tú mismo, ¿no? Entonces, pues se está investigando sobre esos campos y ya se llevan 2 décadas concretamente estudiando. Hay profesores como el profesor Otto Schuller, por ejemplo, en Alemania. En Alemania. Sí, alemán, director de la Universidad de Berlín. Es una persona que tiene 2 premios Nobel en este campo de investigación y considera que la persona tiene que ser observada a nivel global. No puede ser observada simplemente por la sintomatología o la patología que está padeciendo en el momento, sino a nivel global. Todo influye. Esto ya está contemplado allí. Está contemplado, perfectamente contemplado en todos los tipos en los diferentes tipos de imágenes que tenemos del templo y que hemos visto y que hemos estado observando. Era lo que más me sorprendía, ¿no? Héctor, si te parece, te propongo que hagamos en el futuro un programa sobre estas investigaciones que estás realizando sobre el cáncer, porque me parece muy interesante. En este programa hablamos de misterios, de enigmas, de arqueología, pero también hablamos de medicina y de todo lo que son los avances científicos. Me parece muy interesante. Manolo, una pregunta que creo que también es importante es si estos antiguos egipcios conocían o tenían conocimiento sobre medicina, tenían tecnología para poder aplicar esa medicina. ¿Dónde está actualmente esa tecnología? ¿Dónde están esos conocimientos en la actualidad? ¿Se han perdido? Está claro. Solamente para conocer el antiguo Egipto, solamente tenemos que contar con toda la gama multidisciplinar de todas las ciencias. Es decir, a mí, después de estar 15 años visitando Egipto en más de 60 viajes, me ha hecho falta entrar al templo de Komombo con un doctor en medicina para darme cuenta de un montón de cosas que hasta ese momento desconocía. Y lo que nosotros hemos averiguado en el templo de Komombo, indudablemente no nos lo va a contar ningún guía egipcio, que a su vez absorbe lo dicho por la arqueología. Evidentemente. Es decir, un arqueólogo jamás se puede plantear cómo se hizo la Gran Pirámide. Para eso se tiene que ir un arquitecto y un ingeniero para saber cómo se mueven bloques, cómo se suben, cómo se bajan, cómo se cortan, etcétera. Un arqueólogo no puede hablar de biología, de farmacopea, de medicina, sino que tienen que ser el estudio multidisciplinar. Y afortunadamente en Egipto se están incorporando personas como Christopher Dunn, por ejemplo, que hemos hablado ya de él, un ingeniero que afirma que la pirámide es una máquina receptora de una energía transmutadora o transformadora de esa energía y emisora de una energía muy especial que funciona un poco como resonancia, como eco de cómo se mueve nuestro planeta. Es decir, si un médico como Héctor entra en Komombo y ve medicina, pues lo que tenemos que hacer es basarnos en lo que dice él y no en lo que dice la arqueología, que bueno, que lo único que más o menos está un poco dedicada en este caso es a la decoración del templo en vez de su perfecta funcionalidad, ¿no? Héctor, era la primera vez que venías a Egipto con nosotros. Sí. ¿Qué es lo que más te ha impactado del viaje como persona o como médico? ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Yo pienso que el conocimiento que uno adquiere, como todo lo que tú ves en el día a día, todo lo que vimos allí, todo lo que no te explica, ¿no? Hay muchísimas cosas que no tienen explicación, no hay una explicación lógica, arqueológica o histórica, porque ves esas maravillas, esas pinturas que se conservan desde tantos siglos hasta aquí, y de qué manera, con ese brillo, con ese esplendor, y tú dices, ¿cómo es posible que esta gente pueda tener ese conocimiento, ¿no? ¿De dónde lo adquirían? ¿Cómo puede ser que esta persona y esas cosas, estas personas pudieran tener ese conocimiento, ¿no? Eso me impactó mucho. Es que antes Héctor ha hablado de una palabra de magia. Yo creo un poco que magia, Héctor, es el hacer cosas sin un previo conocimiento científico. Exacto. Porque para mi abuela un teléfono móvil es magia, o una televisión, ¿no? Sí. Y entonces cada vez que la ciencia va avanzando, la magia cada vez se va quedando más pequeña, o van apareciendo otras magias, ¿no? Sí. Entonces, claro, el problema es que los arqueólogos dicen que en el Antiguo Egipto se hacía magia, lo que no dan ningún tipo de veracidad a que esa magia tuviera algún tipo de respuesta física, anímica, de personalidad, etcétera. Ahora es cuando estamos descubriendo que lo que llamamos magia es simplemente el desconocimiento de lo que se hacía en el Antiguo Egipto, en el que se practicaba una medicina de muy alto nivel. De muy alto nivel y
Y ahí está el dios Min, recordamos que está grabado perfectamente. Las cubetas que están allí son las que hoy por hoy se están utilizando, aquí en España y en diferentes laboratorios para recoger semen, por ejemplo. Estamos claramente, hay un espermatozoide claramente grabado, y eso no es una casualidad. Podríamos hablar de laboratorio genético en el templo de Luxor. Exacto, por ejemplo, ¿no? Está grabado allí, y tú dices, ¿cómo puede ser si un espermatozoide solamente se ve con un microscopio oscuro? No hay posibilidad de verlo, ¿no? Héctor, ¿tú sabías que, por ejemplo, la representación del ojo de Horus era una operación de cataratas? ¿Tú lo sabías? Por ejemplo, no lo... Manolo, yo he dibujado aquí el ojo de Horus, yo tampoco soy buen dibujante, me gustaría que lo mostraras a cámara y explicaras algo que, bueno, estoy seguro que todo el mundo conoce cuando lo vea en pantalla, es el ojo de Horus. Bueno, el ojo de Horus es un amuleto. Como bien decías tú antes, todo en Egipto tiene tres grandes significados. Por un lado, el lado religioso. Cuando Set, el malo, el Caín, por decirlo de alguna forma, mata y corta en cachitos a su hermano Osiris, luego posteriormente Isis junta los trozos, no todos, le queda uno, pero bueno, junta los trozos, más o menos le da vida durante el tiempo suficiente como para quedarse ella embarazada para que nazca Horus. Pues bueno, cuando tiene el hijo, Horus venga a su padre matando a Set, pero en la pelea pierde el ojo. Esta es la parte de la mitológica, religión, ¿no? Y otra parte, la parte de decoración, la parte de los cánones geométricos, de belleza, etcétera, también aquí está representada el número Phi. Si el dibujo estuviera muy bien representado, pues veríamos que el número Phi está incorporado en todas las proporciones. Pero la tercera parte es la que más nos interesa, es la parte relacionada con la tecnología. Actualmente Egipto es un país que sufre una gran enfermedad por parte de mucha población, porque los rayos de sol son impresionantes y además reverberan mucho en lo que es toda la arena del desierto y de las ciudades, etcétera, por la gran presencia de cuarzo que tiene, sobre todo, y de mica. Entonces hay una gran enfermedad que son las cataratas actualmente, ¿no? Y existen, por las nuevas tecnologías, algunos camiones de la UNESCO, patrocinados por la UNESCO, que van haciendo por los pueblos operaciones en directo, o sea, sin necesidad de hospitalización y tal, porque se puede hacer, creo, Héctor, ¿no? Sí, operaciones de cataratas ya con láser y tal, que la persona le operas y le vas, ¿no? Pues bueno, aquí está representado, a mi entender, lo que es una operación de cataratas, que es la parte esta tecnológica. Por un lado tenemos aquí el ojo, por otro lado tenemos una cosa que hace aquí varias vueltas y se mete en el ojo. En la parte inferior del ojo. Cuando hemos investigado en el Museo del Cairo, esto es una pluma. Una pluma de ave que en algunos faraones la llevan incorporada al sombrero, y esta pluma, cuando se le saca punta, es un auténtico bisturí. Si tú con un bisturí rompes lo que es la parte del ojo por aquí debajo y luego con esta especie de cuchara oprimes todo lo que es la cuenca, sí, la parte cóncava del ojo, lo que te sale por aquí, este gran lagrimal, es precisamente la catarata. En las operaciones actuales luego se incorpora un cristalino, que es el que ya te da la visión correcta y tal. Pero bueno, indudablemente a una persona que no ve nada con una catarata, si le quitas esto, puede que recupere un 40 hasta un 50% de visión. Por lo menos ya ve bulto, por lo menos ya ve un montón de cosas. Es decir, esto es una representación que existe en el Antiguo Egipto de una operación de cataratas que posiblemente se hacía con una gran proliferación de números. También hay que contar una cosa, en la clínica Barraquer, una de las clínicas más importantes de España, Barcelona, del mundo, yo podría decir, su logotipo. Si nos metemos en internet vemos que su logotipo es precisamente el ojo de Horus, ¿no? Y bueno, pues también esa otra medicina, ¿no? Esa medicina de alto nivel, en el que en este caso también, pues una cirugía, aunque es una cirugía de bajo, no sé, de bajo nivel, pero se lo hacía, ¿no? Es decir, que de todas maneras el hecho está en que tenían el conocimiento, entonces lo podían hacer porque existía ese conocimiento. Entonces, ¿de dónde se adquiere ese conocimiento? Eso es lo que tenemos que ir a profundizar. Que no se infectara y cómo conseguir. Exacto. Es decir, exige luego ya una liturgia para una operación. Que bueno. Que es decir, que eso es lo que te da, ¿no? Eso es lo que tú dices. Eso existió. Eso está ahí. Se ha recopilado, se sabe, de muchísimas personas que recopilan datos, tanto en medicina como en diferentes temas. Estuvimos la oportunidad de, creo que de hablar varias veces allí, sobre todo cuando estuvimos en el Nilo, en el barco, hablábamos de que los griegos, por ejemplo, estudiaban en Egipto y luego gente distribuían ese conocimiento por el resto de Europa.
Yo pienso que se perdió gran parte de ese gran conocimiento, del verdadero conocimiento, y ha ido quedando, ¿no?, en los grabados y demás, un rastro de ese conocimiento, pero no podemos todavía precisar con qué profundidad llegaron ellos a conocer esto, porque hay muchísimos datos. En algunos casos ni nosotros estamos al nivel. Porque una cosa que también es importante, en un minuto nada más lo digo, que uno de los mejores, creo, programas que hemos hecho, lo digo mejores no porque lo valoremos nosotros mismos, sino porque hubo mucha gente que llamó, que escribió, que participó en ese programa. ¿Te acuerdas de los chakras de Egipto? Pero vamos, absolutamente. Los chakras, que son puntos energéticos en el cuerpo, están también representados en ese hombre tumbado que es realmente el país de Egipto. Cada uno de los chakras maneja un tipo de energía y un tipo de color. Entonces nosotros, cuando hablamos de lugares de poder en Egipto que manejan cierto tipo de energía y manejan cierto tipo de color, también hemos hablado durante el viaje cómo, y además tú en tu clínica manejas también la cromoterapia, sí, como elemento fundamental. Sí, es decir, que todo lo que estamos hablando del punto de vista esotérico o misterioso de los enigmas del antiguo Egipto tiene una relación absoluta con estos grandes centros de poder, con ese gran conocimiento que hizo la construcción de este Egipto, ¿no? Sí. Muchísima audiencia tuvo ese programa, el de los chakras y los templos de Egipto. Tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino, pero nosotros vamos a regresar en un instante. Héctor, te invito a que te quedes en la última parte, donde la gente va a poder llamar para hacer preguntas. Hasta ahora mismo. Bueno, entramos en la última parte y fase del programa. Como ustedes habrán podido comprobar, no ha cambiado mucho el formato del mismo, dura 1 hora y media. En estos últimos 30 minutos, ustedes y el público aquí presente van a ser los protagonistas haciendo sus preguntas tanto al doctor Héctor Gambis como a Manuel Delgado. Pero como antes, siempre voy a dar una serie de datos. Ustedes saben que este programa tiene una página web donde pueden encontrar todo tipo de información, artículos, reportajes de investigación, fotografías, documentos gráficos, etcétera, etcétera, actividades, viajes. Ya vamos a empezar con los viajes muy prontito. Y la página web es www.luismarianofernandez.com, www.luismarianofernandez.com. Tenemos también un email, que ya lo conocen ustedes en la temporada anterior, misenigmasfavoritos@arrakis.es. Repito, misenigmasfavoritos@arrakis.es. Ahí nos pueden escribir y, bueno, pues pueden enviarnos lo que ustedes quieran, fotografías, casos, preguntas, críticas también, lo que ustedes deseen. Informarles de que el próximo martes, 7 de octubre, para la provincia de Málaga, solo para la provincia de Málaga, martes 7 de octubre, comenzamos nuevamente nuestra temporada en radio. Mis Enigmas Favoritos va a estar presente en las ondas, concretamente en el dial, en la sintonía de Costa Musical FM, en el 96.0 de FM. Recuerden, próximo martes, 7 de octubre, todos los martes, de 11 a 12 de la noche, en el 96.0 de FM, Costa Musical FM, Mis Enigmas Favoritos. Voy a dar el teléfono para, por si ustedes quieren llamar para ponerse en contacto con el programa y venir como público, deben hacerlo todos los lunes por la mañana. Les atenderá nuestra jefa de producción, Ana María Moreno, donde les apuntará en una lista. Seguidamente ella les va a facilitar una invitación, se han hecho invitaciones para que ustedes puedan venir como público aquí semana a semana. Este teléfono de información es el 952 44 79 65. Y ahora sí, vamos a facilitar ese teléfono para que ustedes puedan llamar en este momento, en directo, ahora. Es el 952 57 65 15. 952 57 65 15 para hacer sus preguntas al doctor Héctor Gambis o a Manuel Delgado. Y creo que ya disponéis del micrófono por si queréis hacer alguna pregunta. Yo creo que podemos empezar ya con alguna pregunta del público. ¿Tú quieres preguntar algo, David? Buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, enhorabuena por la cabecera. Muchas gracias. Adelante, David. Pues es siempre un lujo pues disponer de un científico aquí de mentalidad abierta y bueno, realmente la pregunta es para todos, en el sentido de que de la manera que estáis hablando y estáis comunicando los nuevos conceptos de la medicina de hoy en día, me gustaría si podía comentar un poco sobre de la manera que se pueden unir, digamos, las distintas filosofías del mundo, en el sentido de que en Egipto pues nos encontramos que el ser humano pues está representado los chakras, puntos energéticos, tipos de medicina holística y demás. En la India pues también las meditaciones y las cuestiones hindúes de los chakras. En China también un acercamiento holístico de hace muchos milenios, puntos de acupuntura y demás. Y hoy en día la medicina oficial occidental tradicional pues está
tratando el eje este famoso, por favor, ayúdame. El eje hipotalámico, hipofisario y adrenal. Exactamente. Entonces, si parece que todo, al fin, hoy en día estamos descubriendo lo que en el mundo antiguo se conocía hace mucho tiempo. Y hablamos de neuroinmunología. A lo mejor todo está relacionado, sí, a lo mejor en el mundo. ¿Algún comentario? Realmente todo está relacionado. Hoy por hoy, como todas las ciencias, van hacia un camino. Cuando ese camino se va llegando a ciertos límites, lo que tienes que hacer es abrirte a nuevos caminos. Pues hay diferentes centros de investigación que están llevando toda esta temática a unirla, a no ver una enfermedad, a no ver una patología en una persona, sino ver de dónde proviene esa patología, y eso te lleva a ver un problema emocional, te lleva a ver diferentes tipos de terapia, diferentes tipos de maneras de pensar. Entonces está llevando a la clase científica a un cambio, a un verdadero cambio a lo que es la medicina contextual, a lo que hay hoy por hoy. Es la única manera de llegar a la salud, realmente, es decir, es ver de una manera holística, de ver de una manera biológica a la persona, ¿no? Manolo, rápidamente tenemos una llamada. ¿Querías comentar algo? En Egipto vemos, y en Egipto en todas estas culturas, vemos lo que es medicina y no vemos lo que es antimedicina. Y en este caso, pues tengo que romper una lanza en favor de esa otra medicina que no tiene nada que ver con las multinacionales. Muchas veces, en muchísimas enfermedades que se está teniendo en este momento la humanidad, somos auténticamente esclavos de una serie de productos que nos están vendiendo de una forma un tanto descarada. Cierto. Y que, bueno, yo es que no entiendo, o sea, si alguien tiene, pues no sé, cosas que comprar de lujo, que se las compre, como puede ser una moto, un coche, en fin, cosas que, bueno, que materiales, una sortija de diamantes y tal. Lo que no se puede es jugar con la medicina, ni se puede jugar con la salud. Y lo que no puede haber es la auténtica, esa economía libre de mercado salvaje de las agencias dedicadas a la farmacopea y dedicadas a que tengas que entrar por unos caminos muy estrechos cuando a lo mejor esos caminos se pueden evitar. Vamos a recibir la primera llamada de la noche. Hola, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Luis. Tenemos un pequeño acople. ¿Con quién hablamos? Soy Esteban. Esteban, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Larga ha sido la espera, pero vamos. No tenemos sonido aquí en Platón. Esteban, no podemos escucharte, a ver si podemos arreglar ese pequeño acople. A ver, ¿ahora? Perfectamente, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver, digo que larga ha sido la espera, pero que ha merecido la pena. Muchas gracias, Esteban. Pues nada, mi pregunta para Manolo es, ¿podría ser el templo de Comombos una especie de hospital, como lo conocemos hoy, o un sitio de peregrinación donde se curaban a los enfermos? Muy buena pregunta, Esteban. Muchas gracias. Pues nada. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buena pregunta. ¿Comombo fue un hospital o un lugar de peregrinación para quizá sanar o curar? Nosotros en muchos viajes descubrimos que en el suelo existen pies y lugares donde tienes que quedarte y lugares donde tienes que andar. Lo que no sabemos es por qué. Afortunadamente, ya lo hemos dicho antes, en este viaje hemos contado con la colaboración y con la complicidad del doctor Héctor Gambis. ¿Se hacía medicina en el templo de Comombo? Mejor que lo responda un especialista, doctor, ¿no? No, sí, se hacía medicina. Realmente estaba dedicado a la salud. ¿Te dio la impresión de que fue quizá en la antigüedad un hospital, una especie de hospital? O... Es todo, es decir, está orientado a eso, me parece a mí que tiene que haber sido. No un hospital convencional como lo que se conoce hoy por hoy, no es un hospital convencional, pero sí un templo dedicado a la curación de patologías. Sí, y visto desde un punto de vista diferente del que nosotros tenemos hoy en día, el concepto, ¿no? Por lo que tú has visto, allí se hacía reflexoterapia. Allí se hacía reflexoterapia, seguro, sin ninguna duda. Ahí tienes todos los puntos de reflexoterapia marcados en unos pies en granito. En el lateral derecho, creo recordar. Sí, en el lateral derecho había unos pies de niños, unos pies femeninos marcados un poco más delgados y unos de varón o más amplios, ¿no? Y con sus puntos de reflexología perfectamente marcados. Entonces, notas que sí, que ahí se ha hecho medicina, se ha hecho un tipo de medicina. Antonio, esta mañana he leído en el avión que venía para acá, en un periódico, una estadística realizada en una universidad de Estados Unidos donde decía que las personas que ríen, las personas optimistas, pues tienen más vida y además una vida de mejor calidad. Y decían que las personas que nos vacunamos o que se vacunan todos los inviernos por ejemplo, contra los virus de la gripe,
Las personas que se ríen y que son optimistas crean más anticuerpos de defensa contra la enfermedad. Lo que pasa que es que todavía no existe ningún grupo farmacéutico que pueda envasar la sonrisa y vendérnoslas en cápsulas, ¿me entiendes? Manolo, si te parece, entonces, esa medicina en cambio sí se hacía en Comombo. Podemos hacer un programa de 1 hora y media dedicado a la risoterapia y a reírnos todos 1 hora y media. Vamos a pasar a la siguiente llamada. Buenas noches. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Nasser de Málaga. Tenemos el sonido de plató, lo tenemos muy bajito, muy bajito. Me ha parecido entender Juan Carlos. Nasser. ¿Perdón? Nasser. No lo escucho bien. Hernández. Hernández. ¿Puede repetirnos su nombre, por favor? Sí, Nasser. Nández. Nasser. Nasser. Sí. Ah, como el lago Nasser. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué quiere preguntar? Tiene un lago precioso. Es referente a Manuel José Delgado. Ajá. Por la última página de su libro de El enigma de la Gran Pirámide, El secreto de la Gran Pirámide, Sí. porque dice que han coincidido con otros autores en la experiencia de haber contactado con seres vestidos de blanco. Y yo quería saber si eso es un lenguaje poético o si es verdad o qué tiene esa frase. ¿Solo eso va a ser? Sí. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, hablamos del libro de Manuel José Delgado, El secreto de la Gran Pirámide, del Archivo del Misterio, de la editorial Edad. Un buen libro, imprescindible en su biblioteca. Las personas que no hemos tenido la suerte en lugares de gran poder que existen en Egipto, como por ejemplo puede ser en la llamada Cámara del Rey de la Gran Pirámide, como puede ser por ejemplo en la salita del templo de Sekhmet, del templo de Karnak, o como puede ser dentro del templo de Ramsés II en Abu Simbel, que son lugares donde aparece ese tipo de cosas. Los que no hemos tenido oportunidad de verlo, lógicamente ese tipo de informaciones la tenemos un poco en el congelador, porque no somos nosotros los que hemos sido protagonistas. Pero cuando personas diferenciadas muchos años, que provienen de lugares geográficos distintos de España, han tenido, en este caso lo que hablaba él, este ser de blanco que aparece en la Gran Pirámide, me refieren que tienen la misma barba, que lleva aquí los mismos amuletos o la misma decoración, la misma indumentaria, que van detrás con una especie como de siervo, de lacayo, que va vestido exactamente así, que tiene en la mano una serie de cosas así, que les habla de tal forma, que tiene un tono de voz. Cuando 50 personas de las 3.000 personas que nos han acompañado a lo largo de muchos años a Egipto coinciden exactamente, tan puntualmente en eso, yo solamente tengo que reconocer que estas 50 personas, de las que a lo mejor, ojalá algún día yo también sea el 51 o partícipe de esta historia, yo creo que han tocado una realidad que no somos capaces de ver. Yo creo que nuestra capacidad visual, o sea, el mundo que vemos no es el mundo que existe, es el mundo que es recogido exclusivamente por nuestros ojos y por nuestro cerebro. El sonido que recibimos no es el sonido que hay, es el sonido que admiten solamente nuestros oídos y lo que traducimos. Y yo creo que todo ese tipo de realidades existen, que hay personas que lo han logrado ver, que lo han logrado captar, que yo lo tengo por bueno porque son personas que no han ganado dinero, que no son sospechosos de nada por el estilo, y en cambio coinciden tan puntualmente que yo solamente tengo que reconocer que han tocado una realidad que yo no sé dónde está, que yo no puedo acceder, pero que probablemente tiene que estar en algún lado. Tenemos a la llamada de otro telespectador, pero de todo esto que estamos hablando nace otra gran pregunta, ¿no? Otro gran misterio. Tal vez los antiguos egipcios cogieran esos conocimientos o adquiriesen esos conocimientos de esos dioses que venían de arriba, del cielo. Es una pregunta que planteo y que se queda ahí como posible hipótesis de trabajo para explicar un poco la procedencia de esos conocimientos y de esa tecnología. Como decía antes el doctor Héctor, un espermatozoide no se ve si no se tiene microscopio. Evidentemente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, soy Carmen de Málaga. Carmen, adelante. Hola Mariano. Manolo, Héctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, quería preguntaros, ¿qué teoría tenéis sobre el momento en el que han desaparecido estos conocimientos y por qué circunstancias? ¿Se sabe algo? No sé si lo habéis comentado porque he estado un momento ausente y a lo mejor me lo he perdido. ¿Me oyes bien? Perfectamente. Muchas gracias, Carmen. Vale. Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Yo creo que cuanto más nos vamos en el origen, más pureza vemos en todas las imágenes, ¿no? En la lengua los jeroglíficos aparecen el primer día y poco a poco se va desmembrando el conocimiento en todo. En arquitectura, en ingeniería, cuantos más nos vamos en el pasado, vemos mejores construcciones. Las construcciones que se atribuyen al Imperio Antiguo, por ejemplo, en la perforación de piedras de enorme dureza, luego no se repite posteriormente. Sí, pero Manolo, yo retomo una pregunta que he hecho anteriormente, ¿no?
y quizá no me hayas respondido, y es, decía al principio del programa que de Egipto solamente se ha descubierto un 10%. Vemos constantemente en muchos templos y en muchos lugares edificaciones, cortes en la piedra, agujeros en la piedra, que son totalmente anacrónicos para aquella época. Sin embargo, ¿dónde está esa tecnología con la que se hizo todo eso? Quizá enterrada, quizá perdida, quizá llevada a otro lugar. El problema no es la respuesta que tengamos, el problema aquí yo creo que es hacerse la pregunta adecuada. Es decir, si tú te haces la pregunta ¿cómo Keops pudo construir la Gran Pirámide?, a lo mejor puedes llegar a la conclusión, como hace algún arqueólogo, de no saber cómo Keops hizo la Gran Pirámide. Pero cambia la frase, o cambia la pregunta, ¿hizo Keops la Gran Pirámide? Verás como si cambias la pregunta, obligatoriamente cambias la respuesta. No sabemos esa tecnología si está enterrada, pero a lo mejor lo que tenemos que plantear es quién hizo esa tecnología. Indudablemente, hablando de lo que nos comentaba ahora Carmen, en Egipto indudablemente se mama de unos flecos, de una civilización increíble, de unos conocimientos increíbles, que según se va desarrollando toda la civilización faraónica, se va perdiendo en parte, y solamente ese conocimiento no queda en poder de toda la población, sino queda en pequeños grupúsculos escondidos, que indudablemente después de todas las innumerables invasiones de otros pueblos, etcétera, etcétera, ha ido pasando también a sociedades secretas que son las detentoras de... Es decir, el que mama en Egipto, ¿cómo va a decir las tonterías de que la tierra es plana? En cambio, para la población o para el vulgo o para lo que se tenía aquí hasta el Renacimiento prácticamente es que la tierra era plana. ¿Cómo se puede decir eso si sabíamos ya en el Antiguo Egipto que la tierra era redonda? ¿Y cuánto medía la tierra? Que ya estaba medida. Es decir, yo veo una cosa... el conocimiento de la masa, del pueblo, de lo que se cuenta, de los miedos que dan este tipo de templos a la gente de decir arrodíllate delante, y por otro lado el conocimiento que hacían un pequeño número de personas que detentaban eso desde el principio y que posiblemente siguen ocultos en pequeñas minorías actualmente, organizando una vida con una tecnología, con unas energías, algo que por supuesto no llega a todos los demás, pero en cambio que sigue latente en algún lado. Sí, como actualmente o hace un tiempo las religiones o las grandes religiones jugaban un poco con el miedo y la ignorancia de las personas. Los templarios mamaron de esa tecnología, precisamente en Egipto. Los masones también fueron detectores en muchas ocasiones de todo eso. Es decir, hay pequeños grupúsculos donde manejan este tipo de conocimientos de energías que lógicamente no va luego a toda la población, pero que quizá la calidad no está en la cantidad, sino en la cualidad. Pasamos a otra llamada y no sé si alguien del público quiere preguntar algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es José María. José María, adelante. Llamo desde el Rincón de la Victoria y bueno, pues me alegro ver que estáis nuevamente en antena. Muchas gracias. Se os echaba de menos. Gracias. Y bueno, ya que está hablando de un tema tan apasionante como es el Antiguo Egipto, pues bueno, siempre nos han enseñado en la historia oficial, por así decirlo, que aunque era un pueblo bastante avanzado técnicamente, pero que, bueno, siempre se nos ha enseñado que no fue un pueblo de grandes navegantes. Mi pregunta es si hay algo que constate que fue al contrario, y si es así, si ha habido yacimientos arqueológicos o alguna evidencia de que hayan podido estar en España, de que, bueno, pues alguna exploración, ya sea a nivel comercial o de otro tipo, y que pudieran recalar en España. José María, ha planteado una cuestión interesantísima que daría para otro programa. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, tan solo tú lo sabes mejor que yo, Manolo, hace una semana se descubría una tumba en Siberia donde se encontraban restos de un ajuar funerario egipcio. Es decir, estamos viendo realmente flecos en otras civilizaciones, en otros puntos geográficos muy distantes. En América, en Asia, en Australia, en un montón de sitios existen jeroglíficos. Existe una investigación tremenda en Australia. Incluso en Egipto existen cosas que son de otros países. Exacto. Por ejemplo, existen jeroglíficos de animales en teoría desconocidos para los egipcios, como por ejemplo el cóndor. Hay un cóndor, que es un jeroglífico egipcio. El canguro. Existen canguros representados en un montón de boomerangs, etcétera. Es increíble. Pero los egipcios no eran navegantes, contrataban a otro pueblo, el pueblo de la raza roja, eso se llama el Mar Rojo, y era el pueblo de los antiguos navegantes, los que hacían todo eso, los fenicios antiguos. Eran posiblemente... Esto da para un programa entero, sí, ¿no? sin duda. Porque sin duda. No solo siempre que se aparecen cosas egipcias en todos lados, siempre anteriormente... Bueno, de hecho están analizando en este momento esas filmaciones que emitimos aquí de esas ruinas de Cuba, a 700 metros bajo el mar, porque parecen ser jeroglíficos egipcios. Otra cuestión muy interesante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Buenas noches. Muy buenas noches.
enhorabuena por este programa. Muchas gracias. Espero que siga cada día ascendiendo el nivel de audiencia. Esperemos, y la calidad si Dios quiere. del programa. Bueno, mi pregunta es para el doctor Héctor Gambis. Por nuestras informaciones que hemos hablado aquí esta noche, parece ser que los egipcios tenían en cuenta las enfermedades, tenían en cuenta el psiqui y también lo hacían en templos. ¿A la medicina oficial le faltaría algo para redondear las terapias y que la ciencia hubiera... Yo que soy neófito en la materia, yo creo que a la medicina oficial le faltan muchas cosas. A la medicina oficial hoy por hoy está muy comercializada, pero realmente es necesaria porque es lo que te está dando el aporte, lo que nos da el aporte científico a muchas cosas. Lo que pasa es que está mal vista o mal encaminada, diría. Está vista desde un punto de vista político, social. No es que el médico no sea necesario, no es que el cirujano no sea necesario. Yo siempre he dicho que lo que es realmente necesario es el acúmulo de conocimiento. Mientras más se sabe, es mucho mejor. El punto de vista médico que existía allí era diferente. Era un punto médico diferente seguro. Allí hay instrumentales perfectamente grabados, en lo cual te indica de que sí, que había algo clínico. Cuando a mí la gente me pregunta, bueno, ¿qué me dices, por ejemplo, si hacen falta quirófanos? Claro que hacen falta quirófanos y todavía estamos cortos de quirófanos. Necesitamos muchos más para que no haya listas de espera como las que existen. Lo que sí no veo, por ejemplo, la trayectoria clínica que se está llevando. La trayectoria clínica que se está llevando de investigación es muy buena, pero no es la realidad hacia el pueblo. Un médico no puede atender a 65 personas en 3 horas, eso es imposible. Tenemos una llamada en espera. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Miguel, de Málaga. Miguel, adelante. ¿Qué hay? Primero, felicitaros por el programa. Muchas gracias. Me alegro de que hayáis vuelto de nuevo. Y quería hacer una pregunta que me tiene bastante intrigado, y es ¿cómo es que lo que es en la pirámide no se encuentran restos de que haya habido, pues, lo que hemos estado hablando, posiblemente que haya habido corriente eléctrica, de que haya habido conocimiento médico, que no haya jeroglíficos, ¿no? herramientas que nos lleven a pensar en claro. que eso, que ha habido pues una tecnología que ya se asemeja incluso a la nuestra. Claro. Es una de las grandes preguntas, uno de los grandes misterios. Muchas gracias, Miguel. Nada, Buenas noches. Buenas noches. La Gran Pirámide. Lisa, piedra lisa, callada. Todo lo que tiene la Gran Pirámide lo que está indicando es que no es una tumba. Lo que está indicando es que que no es un templo tampoco, sino que es una máquina. Y entonces existen dentro de la pirámide infinidad de argumentos para pensar que esas energías se han producido. Los que hemos tenido la suerte y el orgullo de haber recorrido la pirámide de arriba abajo, los pozos, las cámaras superiores, etcétera, nos hemos encontrado con estalactitas de una serie de líquidos que se han ido cayendo por las rendijas de la pirámide, producto de haber hecho allí cierto tipo de actividad tecnológica. Por ejemplo, los canales de ventilación de la Cámara de la Reina, que todavía no se sabe muy bien para qué son y está el National Geographic detrás de ello, es una prueba de que allí se hacía energía de alto nivel, porque si nos damos cuenta, todos los motores de los coches tienen un tapón para que en caso de que coja mucha presión o mucha temperatura, en vez de que el motor explote, lo que hace es que explotan los tapones. Bien, ¿por qué los canales de ventilación de la Cámara de la Reina estaban tapados? ¿Qué era lo que se hacía en la Cámara de la Reina para, en caso de que tuviera demasiada presión, rompiera y se fueran por ahí unos gases que luego iba a ir encontrando precisamente lo que están encontrando ahora los robots que se están metiendo por allí, una serie de barreras para ir poco a poco? Es decir, la Gran Pirámide, por no tener un solo jeroglífico, tenemos que pensar que estaba dedicada a otra cosa. Cuando vemos, por ejemplo, la Cámara de los Rastrillos, que esos bloques de granito podían subirse y bajarse a voluntad para quitar presión o aumentar presión a lo que se estuviera haciendo dentro de la Cámara del Rey, que a su vez estaba protegida por las cámaras de descarga. Es decir, yo creo que esa medicina, esa producción de energía estaba presente
en la Gran Pirámide de una forma increíble. Pero algo que también es fundamental, nosotros ahora tenemos un gran problema, y el gran problema es que la revolución industrial ha hecho que para cada cosa necesitemos un especialista. Y hoy en día un matemático no tiene ni idea de medicina, y un filósofo no tiene ni idea de química, y un montón de cosas. Antiguamente esto no era así. Antiguamente uno sabía todo, tenía o por lo menos el grupo, claro. Entonces no hay nada hecho para una sola rama del saber. Claro. Y dentro de un templo, indudablemente sí se hacía medicina, pero también se hacía astronomía, y también se hacía filosofía, y también se hacía química, y también se hacía cualquier cosa. Todo era uno, no como ahora que estamos absolutamente desmembrados a la hora de evaluar nuestras ciencias. No nos queda tiempo para más, vamos a finalizar. Estamos recibiendo constantemente llamadas, yo no sé si alguien del público quiere preguntar algo. Desde luego no va a ser el único programa que dediquemos a Egipto, vamos a dedicar muchos. Me gustaría, Héctor, Manolo, que en este último minuto que tenemos diésemos algún tipo de conclusión, si la hay, o alguna reflexión en voz alta sobre lo que hemos tocado hoy, por ejemplo. Bueno, que nos queda muchísimo por investigar, muchísimo por ver, y pienso que todavía estamos en pañales en muchas cosas, y que el secreto está en ver un poco hacia el pasado también, ¿no? Hacia el pasado tan profundo. Manolo. Yo creo, como hemos visto en este antiguo Egipto que hemos visitado este verano y que volveremos a visitar en Navidades, el año que viene, y todo ese tipo de viajes que hacemos, yo creo que no se puede separar, ¿verdad, Héctor?, la parte personal de la parte anímica. Y recuerdo aquello de mente sana en cuerpo sano, y que no existen enfermedades, sino existen enfermos, y que muchas veces activando pequeñas cosas de nuestro cuerpo o salvando algunas carencias que con unos aportes tranquilos no se puede, pues evitamos cosas que son mucho peores. Y eso lo aprendemos en el antiguo Egipto, ¿no? Todavía decías tú que hay un 90% que descubrir en Egipto. Yo creo que merece la pena investigar. Doctor Héctor Gambis, un placer, un honor que hayas estado en este programa para compartir tus conocimientos, y tenemos pendiente un programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel Delgado, como siempre, gracias. Encantado. Y estás nuevamente muy pronto aquí, en este programa otra vez. Para hablar de todos los temas pendientes que nos quedan. Muchas gracias. Y bueno, me ha dado a mí la bienvenida, y doy la bienvenida a todos nuestros cómplices oyentes. Muchas gracias. Y a ustedes ya emplazarles, como no, para la semana que viene, porque vamos a tener un programa muy cargado de información. En la primera media hora hablaremos de magia e inquisición en el antiguo reino de Granada, un tema apasionante que nunca lo hemos tocado, y lo haremos de la mano de un buen investigador y un buen escritor. En la segunda parte del programa hablaremos nuevamente de arqueología local. ¿Qué se está descubriendo últimamente, qué se está investigando últimamente aquí, en nuestra ciudad, en Benalmádena? Y por último, en la última media hora hablaremos de fotografías imposible, de fotografías que se hacen de paisajes, de lugares, de personas, y que luego al revelarse aparecen cosas que el ojo humano no veía. Todo esto la semana que viene. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible nuevamente este programa. Que pasen una feliz semana, y hasta entonces, muy buenas noches.